Buenos días nuevamente. Ahora que vamos a cubrir es la neurólisis de los nervios espláncnicos. ¿Para qué sirve este tipo de bloqueo? Bueno, prácticamente es una técnica alternativa o complementaria al bloqueo del nervio celíaco. Cuando se decide utilizar este nervio o estos nervios es cuando la analgesia con el bloqueo celíaco ha sido insuficiente y entonces requerimos que irnos un poquito más arriba y acceder a los nervios esplánicos a nivel de T11 y T12. Básicamente las indicaciones es el mismo que el del plexo celíaco, que serían dolor abdominal superior de origen visceral, tanto oncológico como no oncológico. E incluso la mayoría de los estudios, porque no es un bloqueo nuevo, no es inventado recién, solo lo ha llevado ya desde principios del siglo XIX. Los mejores resultados son en pacientes que tienen dolor abdominal de origen oncológico. Y cuando decido hacer un bloqueo complementario o prefiero hacer nervios esplánicos versus celíaco, probablemente cuando hay muchas metástasis y no puedo acceder a L1, donde estaría el nervio, el plexo celíaco. Entonces me voy hacia arriba, hacia T11, T12. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Nuevamente, la falta de autorización del paciente, infecciones y la inestabilidad hemodinámica. Tanto como el plexo celíaco como el bloqueo de los nervios esplánicos producen hipotensión. Estamos bloqueando el sistema simpático. Entonces, una vez que hagamos el bloqueo con anestésico local, va a haber hipotensión. Un paciente que ya está hipotenso o está hemodinámicamente inestable, lo que vamos a hacer es profundizar el asunto y no nos va a ir muy bien. Coagulopatía es también, como todos los procedimientos de relativo, hay que compensarlo, estos pacientes oncológicos que ya están con algunas alteraciones hepáticas, con las metástasis, las enzimas elevadas, las plaquetas bajas, hay que compensar con plasma fresco, plasmas frescos para poder hacer este tipo de bloqueos. O si estaban ya con anticoagulación, pues hacer el tratamiento de puente. Y la técnica más frecuente es con control fluoroscópico y el target que estamos buscando en este punto es estar cerca del ángulo costovertebral y la aguja debe situarse en el tercio anterior y 2 tercios posteriores del cuerpo vertebral. El cuidado aquí es importante porque tenemos el diafragma y el pulmón. Entonces tenemos que delinear perfectamente estas dos estructuras cuando hacemos el ingreso de nuestra aguja. Los materiales, obviamente, aparte de las jeringuillas, las agujas para la infiltración local, necesitamos una aguja larga. Necesitamos una aguja más o menos de 10 a 15 centímetros. Hay disponibilidad en el mercado la Shiva 20, yo prefiero las 22, mientras más delgaditas mejor. Y el Avocat o el Gelco 16 para hacer como doble técnica o resguardar la aguja. El anestésico local, corticoides, contraste y el arco en C. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el video para poder complementar las siguientes parte de complicaciones y cuidados postoperatorios. Vamos a compartir ahora el video. Este video es hecho por el doctor Trinidad, me parece. Veamos si estoy bien. Sí.
Él es un médico andaluz, es director del Servicio Andaluz de Dolor, discípulo del doctor Luis Miguel Torres Morera, y básicamente pues ha grabado este video sobre el abordaje de los nervios esplánicos. Buenos días a todos. Gracias porque la verdad que el aforo, siendo sábado hoy, estamos hasta arriba, y felicitar una vez más a Luis Miguel por la idea de este congreso, que yo creo que a todos nos está gustando mucho. Y yo voy a hablar ahora de neurolisis de nervios esplácnicos, y podríamos discutir sobre la necesidad de hacer el celíaco o nervios esplácnicos. Realmente todos los estudios nos dicen, ya lo tendremos ahora, todos los estudios nos dicen que tenemos la misma efectividad entre bloquear el plexo celíaco o los nervios esplácnicos, y que lo que debemos hacer es aquello con lo que tengamos más experiencia. De modo que lo que nosotros vamos a presentar son los nervios esplácnicos. Ahí veis perfectamente, veríamos el ganglio celíaco, pero nuestro abordaje va a ser este otro. Iríamos al nervio esplácnico mayor y nervio esplácnico menor, que son los que recogen la aferencia del ganglio celíaco. Lo más importante va a ser planificar inicialmente el abordaje, de modo que nuestro target va a ser T11 y T12. Primero delimitaremos en la piel del paciente ambos cuerpos vertebrales, tanto T11 como T12, e inicialmente tenemos que hacer una línea que veis ahí, que sería la línea media de las apófisis espinosas. Y luego veis una línea punteada que la ponemos a 3 centímetros de la línea media, que sería como el margen de seguridad que nosotros nos daremos para entrar a hacer el bloqueo. De modo que no más de 3 centímetros de la línea media y no más, eso está puesto mal, no más de 20 grados oblicuos. ¿Por qué? Por el riesgo de neumotórax. De modo que esa planificación inicial va a ser muy importante para ver luego dónde vamos a entrar, y siempre tener presente que cuando estemos manipulando la aguja no nos pasemos de esas líneas que hemos dibujado inicialmente. Como veis, vamos a entrar ahí debajo del pedículo, debajo de la costilla y pegado al cuerpo vertebral, y nosotros para ello utilizamos agujas 20G con la punta curva. ¿Por qué curva? Porque eso nos va a ayudar a ir raspando el cuerpo vertebral. Si yo tengo el cuerpo vertebral, voy a ir entrando con la curva, choco, y una vez que choco, giro 90 grados, avanzo, y me va permitiendo ir avanzando por lo que sería la curvatura del cuerpo vertebral. De modo que nos ayuda mucho el ir dirigiendo y ir forzando hacia la parte más medial. Todos los movimientos los vamos a ir haciendo de ese modo. La punta, la curva, apuntando a línea media, y luego posteriormente ir jugando con ese balanceo. Veis que ya ahí notamos como una pérdida de resistencia, como que ya hemos rozado el hueso y ya estamos en la parte más ventral del cuerpo vertebral, y nos vamos con la otra. Fijaos que ahí se observa la pleura y tenemos un margen de seguridad de 1 centímetro. Daos cuenta como el punto negro de la aguja está apuntando hacia medial, y yo siempre voy forzando el movimiento de la aguja hacia medial. Ahí tendríamos ya las 2 agujas colocadas, y veis cómo va como rodeando. Metemos una visión lateral, y nuestro target va a ser en la mitad del cuerpo vertebral en T11, que ya lo tendríamos arriba, y 2/3 anterior del cuerpo vertebral de T12. ¿Veis como siempre el movimiento? Intentando, y fijaos cómo voy rotando la aguja para ir consiguiendo sobrepasar el límite del cuerpo vertebral ahí en la mitad hasta meternos más ventral. Esta sería una posición a priori buena. Nos paramos ahí, y ahora haremos una estimulación sensorial y una estimulación motora. En la estimulación motora no debo tener contracción de músculo intercostal, porque eso significaría que estoy cogiendo
parte de raíces del foramen, con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque vamos a hacer una técnica neurolítica y vamos a hacer una estimulación sensorial. Bueno, no hemos dicho que la aguja obviamente es de radiofrecuencia y tiene 10 milímetros de punta activa. La estimulación sensorial el paciente tiene que notar en epigastrio las molestias, las parestesias, la sensación de dolor, de ardor, lo tiene que notar en epigastrio. Y vamos a hacer 2 lesiones posteriormente de 2 minutos, una con la aguja hacia arriba y otra con la aguja hacia abajo, intentando ampliar nuestra zona de lesión térmica. Veremos, ¿podemos poner un poquito de sonido ahora? Que creo que es ahora cuando tendríamos la estimulación con la paciente. Estamos con sensorial, ¿vale? Ahora, Lola, la parte más importante es la que tú nos tienes que ayudar, ¿de acuerdo? Mira, vamos a estimular y tú me tienes que decir si notas algo, ¿de acuerdo? Vamos a ir subiendo. ¿Y dónde lo notas? ¿Vale? Puedes notarlo en el epigastrio, puedes notarlo por debajo de 1 voltio más o menos, lo encontraremos. A 1 voltio, más o menos. ¿Notas algo, Lola? Un poquito epigastrio para dividir un poco de... Izquierdo, perfectísimo. Vale, quita. Epigastrio hacia hipocondrio izquierdo. La paciente es médico, entonces por eso lo describe así. Ahora si notas algo. Estamos consiguiendo perfectamente la estimulación que queremos y ahora en motor. No vemos contracción, enfoque aquí, no vemos contracción aquí en el lateral de intercostal, es lo que nos interesaría. Listo, fuera. Podemos quitar ya el sonido. De modo que esa es la posición que alcanzamos de uno y de otro y ahora pondríamos un poquito de anestésico local previo a hacer la lesión de radiofrecuencia. Lo ponemos en ambos niveles y fijaos cómo ahora giramos para que el punto negro de la aguja caiga hacia craneal. Ponemos los dos apuntando la curva hacia craneal y hacemos una primera lesión a 80 grados. Nosotros utilizamos el material de Neuroterm que nos va a estar monitorizando en todo momento la temperatura. Veis que las impedancias ahí están en torno a 250 ohmios, de modo que muy bien, y empezamos la lesión de radiofrecuencia. Posteriormente haremos una segunda lesión con radiofrecuencia habiendo girado las agujas hacia caudal. Veis como ahora la punta no está hacia craneal, sino estaría hacia caudal. Vamos preparando el alcohol. Nosotros tenemos alcohol absoluto, alcohol al 99%, que mezclamos con bupivacaína hasta dejar una concentración de alcohol al 70% y administraremos, veis que ya está cargada una primera jeringa de 10 y otra segunda de unos 15 centímetros. Pondríamos 15 centímetros de alcohol al 70% por lado. Previamente inyectamos contraste, veis que no lo hemos hecho antes porque nos primaba la estimulación y ahora pues pondríamos el contraste. Vemos en AP, veis que es una mancha así, si la veis muy concreta sería muscular, sería psoas, con lo cual no estaríamos en el sitio. Veis ahí que son esas manchas aisladas y cuando ponemos el lateral, muy importante ver que la difusión sea hacia anterior, nunca sea hacia posterior, porque si no el alcohol cuando lo pongamos hacia posterior puede entrar en el foramen con casos incluso de paraplegia, de modo que es de las cuestiones más importantes. Y ahora ya comenzamos con la inyección del alcohol, muy despacio porque el alcohol es doloroso. Hemos puesto ya un poquito de bupivacaína antes, lo cual nos va a ayudar para hacer la lesión térmica, pero puede ser doloroso para el paciente. Y siempre comprobando la visión en lateral, que lo que vayamos infundiendo no vaya difundiendo el contraste que hemos puesto previamente hacia posterior, sino que siempre se nos quede ahí todo localizado en la región anterior. Veis que no se nos ha ido nada hacia posterior y ponemos entre las dos agujas, ponemos esa cantidad de unos 15 centímetros de alcohol y veis que vamos parando, vamos poniendo poquito a poco y esperando porque para el paciente pues puede ser dolorosa esta inyección. Es aguantar un poquito porque inmediatamente después además el paciente tiene un alivio del dolor, de modo que es aguantar un poquito en esa inyección y hacerlo muy despacito para hacer la técnica perfectamente y que sea lo más confortable posible para el paciente. Ahí terminaríamos ya
la infusión y siempre ir repartiendo entre una aguja y otra para conseguir la mayor difusión posible en esa zona. No estamos haciendo celíaco, estamos haciendo esplácnicos. Primero lesión térmica y después la lesión química con el alcohol al 70%. Podéis usar fenol, no hay diferencias en los estudios entre usar fenol o alcohol, pero nosotros lo que tenemos en nuestro medio es el alcohol y es lo que utilizamos. Siempre hacemos el tratamiento unilateral por el riesgo, perdonad, por el... Si dejamos un momentito, utilizamos siempre un abordaje unilateral por el riesgo de neumotórax, aunque en pacientes muy caquécticos, pues nos hemos visto en la obligación de tener que hacer bilateral, explicándole el riesgo que supone y yendo con mucho cuidado, pero lo ideal es hacer unilateral y a la semana siguiente hacemos el otro lado. En pancreatitis crónica solo haremos radiofrecuencia y no haremos neurolisis con alcohol. De modo que es un procedimiento que para nosotros... Pues os diría que es de los procedimientos más satisfactorios que hacemos a día de hoy, porque los resultados están siendo espectaculares y no estamos hablando de ninguna técnica novedosa, sino que estamos hablando de una técnica que se describe en 1917 y que tiene pues casi un siglo y que se lleva haciendo en las unidades desde los años 70, 80, pero en los últimos años, por desgracia, lo hemos perdido y creo que tenemos que retomarlo porque tiene una efectividad muy grande en nuestros pacientes. Así que nada. Bueno, ya como vieron en el video, la forma de acceder al espacio del nervio simpático. Sin embargo, sí tengo un comentario acerca de la utilización de la radiofrecuencia y alcohol. O sea, fisiológicamente o fisioanatómicamente, la radiofrecuencia, cuando se hace la denervación con este tipo de método, toma entre 15 a 20 días en hacer efecto. El alcohol toma más o menos el mismo tiempo, tal vez un poquito menos, pero no es que funcione mejor o peor que la radiofrecuencia. Sinceramente, yo escojo o lo uno o lo otro. Cuando son pacientes oncológicos, prefiero hacer la neurolisis con alcohol. Sí, porque como su expectativa de vida se supone que es menos de 3 meses o menos de 6 meses, eso es lo que duraría la neurolisis con alcohol. Entonces, utilizo eso. Es más económico que utilizar la radiofrecuencia. Sí, y en estos pacientes que ya están gastados económicamente por su enfermedad, sí tenemos que ver la farmacoeconomía y qué es lo mejor para ellos. Ahora, pacientes con dolores crónicos, como una pancreatitis crónica, en ellos no hago ningún tipo de neurolisis con alcohol y prefiero hacer la radiofrecuencia. Esa es la diferencia en cuanto yo utilizaría un procedimiento o el otro. Nunca he utilizado los dos porque no veo el beneficio, no veo que uno mejore el otro. Personalmente no he visto ningún estudio que recomiende la utilización de las dos formas. Bien. Las agujas, yo siempre utilizo agujas curvas y cuando no tengo agujas curvas yo le doy la curvatura. Le doy la curvatura más o menos de a 1 centímetro de largo. Inclusive mis agujas de radiofrecuencia que no consigo curvas, las doy la curvatura porque me ayudan a navegar en el plano profundo. 1 y 2, me sirve para abrazar el tejido que quiero acercarme para la radiofrecuencia, incluso para las ramas, la radiofrecuencia de las ramas dorsal. Me gusta que abrace la apófisis transversa, la aguja con la curvatura para tener más, abarcar mejor. Y sí hay que buscar la punta activa entre 10 milímetros o 15 milímetros para poder abarcar más, ¿cómo se llama? Tronco simpático. Complicaciones, igual que el plexo cilíaco, como ya lo habían mencionado, tenemos entre leves a severos. Los leves, la hipotensión, la diarrea, que son completamente tratables.
lo vamos a mencionar, evitamos la hipotensión, hidratando al paciente previamente al bloqueo, y hay que avisar al paciente que es posible que tenga una diarrea, la misma que es autolimitada. Perdón. Y son bienvenidas porque quiere decir que está en efectivo el tratamiento, según el doctor Reyes. Bueno, moderadas tenemos el neumotórax, son lesiones del ducto torácico, estamos bloqueando bilateralmente. A pesar de que sí son complicaciones que va a prolongar la estadía del paciente dentro del complejo hospitalario, esto no se hace en el consultorio, esto tiene que hacerse en un centro hospitalario que nos permita tratar este tipo de complicaciones de forma inmediata. El neumotórax es completamente tratable, también la lesión del conducto torácico, sin embargo, obviamente va a prolongar la estadía del paciente en el hospital. Aquí vienen los problemas severos que sería la paraplegia o las lesiones de nervios somáticos, que ya nos complica un poco el futuro del paciente. Una de las razones por las cuales ya se utilizan las guías fluoroscópicas es para esto, para asegurarnos de que no estemos cerca del foramen y evitar este tipo de complicaciones, ya confirmando la distribución del contraste. Ya no lo hacemos nada a ciegas. ¿Por qué hacerlo? Si tenemos las ayudas visuales y confirmar que nuestro procedimiento está hecho de la mejor manera. La vigilancia sería de 60 minutos, 30 a 60 minutos, depende de lo que estemos haciendo, con reposo de 24 horas, control en una semana para ver cómo le va al paciente con su bloqueo. No hay que desesperarse si es que en la semana todavía no hay un control del dolor efectivo, porque toma tiempo en hacer la degeneración nerviosa, especialmente con la radiofrecuencia, que puede demorarse hasta 20 días, ¿sí? Para disminuir la medicación opioide en estos pacientes hay que esperar a que se haga efectivo el bloqueo, y una vez que empiecen a sentir la efectividad a largo plazo del mismo, podemos ir bajando la medicación opioide y dejarle por casos necesarios. No necesariamente necesitamos eliminar todo el opioide, especialmente en pacientes oncológicos. Si queremos ese efecto o ese comportamiento de eliminar opioides en pacientes con dolores crónicos para evitar el uso y el abuso y la tolerancia a la medicación opioide. ¿Cuáles son las perlas? Ok, uno, utilizar múltiples proyecciones de verificación, tanto en AP, oblicuo y lateral, para asegurarnos que la alineación de la aguja esté donde nosotros necesitamos estar. Otra es para asegurarnos de que no vamos a lesionar los nervios intercostales pasando por el foramen. La aguja tiene que ser de adecuada longitud, ¿sí? Porque si escogemos una aguja de 10 centímetros, no va a llegar al espacio prevertebral, no va a llegar a la parte anterior del cuerpo vertebral. Tiene que ser definitivamente entre 15 a 20 centímetros. Puede ayudar mucho de la preparación intestinal. El aire del colon molesta mucho en la visualización, nos empuja bastante las estructuras y hace que nos demoremos también en el procedimiento. Mantener la punta de la aguja dirigida hacia el lateral mientras se pasa el foramen, porque al darle curvatura a la aguja, ustedes saben que estamos haciendo que esa aguja se vaya en la profundidad más angulada hacia el lado donde estemos empujando. Entonces, al rato de pasar por el foramen, le retiramos la punta de la aguja del foramen.
Y una vez que hemos pasado ya ese espacio, podemos regresar la aguja hacia el cuerpo vertebral para seguir tratando de abrazarlo. Revisar la imagen en lateral y asegurarse que la aguja se encuentre posterior a la aorta y anterior al foramen. Eso es cuando vamos a utilizar alcohol. No tengamos que ese contraste se regrese hacia al foramen y evitar las lesiones desastrosas de lesionar este tipo de nervios. El nervio intercostal o las raíces dorsales son nervios mixtos y pueden producir una anestesia dolorosa que es mucho más complicado tratar que el mismo problema del dolor crónico abdominal del paciente. Bien, ahora les doy apertura si es que tienen alguna pregunta, que deben tener muchas. ¿Dudas? Bien, ¿alguna inquietud, pregunta? Sí. Buenos días. Quería averiguarte, durante la técnica que se utiliza para el bloqueo de los nervios displánicos, ¿si utilizas como referencia medio de contraste para pintar el tronco simpático? Sí, siempre. ¿Cuál utilizas y en qué cantidad utilizas? El OptiRay. El OptiRay es el mejor para espacios peridural y es el que no va a producir, ¿cómo se llama? Irritación nerviosa. ¿Cuánto? Le utilizo 5 a 10 hasta que yo esté contenta de que mi delineación sea la que yo deseo, que debería ser, como dije, entre el tercio anterior y los 2 tercios posteriores se pinta a nivel lateral, saliéndose del borde anterior del cuerpo vertebral, y en la imagen AP, como vieron en el video, está a nivel de los pedículos y tiene que ser medio irregular, pero tiene que estar a nivel de los pedículos. Okay. Entonces, todo contraste no iónico. Ese sería, no importa la marca, pero tiene que ser no iónico. Sí, justo ese es un elemento que también decía Estevitan para lo de intracanal. En el hospital alguna vez pedíamos y tocaba decirles que es no iónico lo que necesitamos, pero qué difícil que era que nos den esto para el sistema nervioso sobre todo. Sí, ¿no? sí, porque te da urografina, no. Ese No. te va a dar lesiones nerviosas importantes. Muchísimas gracias, Brigitte. O sea, el abordaje fue con radiofrecuencia y alcohol. Ahora bien, yo enfatizo lo que decía Brigitte, y ya realmente no, obviamente en una pancreatitis crónica la radiofrecuencia es la primera opción, pero en un paciente oncológico, y es la experiencia personal, es el uso del alcohol, el uso del alcohol al 100%, previa inyección de un poco de anestético local y después y un poquito de corticoide por si acaso se desarrolló una neuritis por alcohol, que también es frecuente. Y últimamente, no está abordado aquí, es utilizar la técnica descrita por Plancarte hace algunos años, que es la técnica transdiscal, que es un poquito más alta, es una sola aguja, es medial, se va por delante, a través del disco, entre T9, T10 o T8, T9, se va, T9, T10 idealmente, se va a través del disco, se encuentra el plano adecuado, se ve el plano adecuado que es anterior al cuerpo vertebral, que es la distribución media, y realmente los resultados transdiscales son bastante buenos. Y antes de utilizar la técnica transdiscal que utilizo en los pacientes que por ejemplo, no hay un plano muy claro en la imagen para utilizar las técnicas laterales, yo generalmente sí tengo al paciente por lo menos por 24 horas con previa hidratación previa, y le tengo por 24 horas, pero en el paciente oncológico sí accedo en el primer tiempo los 2 lados.
Y obviamente que no se levante y al día siguiente se le levanta con cuidado, previa hidratación, con medias compresivas. Pero yo concuerdo con Brigitte, los pacientes oncológicos en nuestro medio que llegan, y no debería ser así, con un cáncer que está por encima del ángulo de trace, que es la indicación en neurólisis del esplácnico y del celíaco. Están gastados y realmente esta es su opción para tener un alivio y un fin digno. Sí, doctor. Podríamos hablar, creo yo, toda la mañana de inhibición de nervios esplácnicos. Si bien es cierto que la inhibición del plexo es de hace muchísimo tiempo, concuerdo con usted que en el 2003, para mí la mejor técnica descrita, que es la que uno se siente más cómodo, es la que describió mi maestro, el doctor Ricardo Plancarte, con su equipo, la doctora Guillén también. Y aprender esto de las manos del maestro, pues nos ha enseñado muchísimas cosas que les digo, podríamos hablar toda la mañana. Yo creo que lo relevante aquí, y concuerdo totalmente con usted, doctora, es que y creo que es algo importante mencionarlo, es que la utilización de radiofrecuencia y una técnica química en el mismo tiempo no es tal vez lo más adecuado. Y tomar siempre muy en cuenta que si es que se hace el acceso que vimos en el video, la colocación de las agujas es diametralmente distinto a la imagen clásica que nosotros tenemos con la técnica transdiscal. Por lo tanto, la distribución del contraste va a ser totalmente diferente y en ese sentido sí deberíamos tener muchísima precaución para no tener las complicaciones desastrosas que ya mencionó. Entonces sí, o sea, la colocación de la punta de la aguja es fundamental y esa distribución del contraste deberíamos tenerla muy en cuenta porque es totalmente distinta. Algo más que aportar en la utilización de los soportes radiológicos, en este caso para tener mayor especificidad y mayor éxito, utilizar la tomografía para que sea eficaz el asunto, ¿no? Porque con rayos X siempre o con intensificador de imagen no tenemos una situación así real, positiva y exitosa. Y sería bueno más que todo el manejo de la tomografía para ver que la perfección y los milímetros que si uno pasa con la aguja por el temor de causar alguna situación desastrosa se podría considerar. Eso nomás. Claro, es una de las técnicas más ideales, si se puede decir, ¿no? Es más, mi predilección del ganglio celíaco, del plexo celíaco es guiado con tomografía. Sin embargo, igual que la radiofrecuencia, eleva costos. Y todo depende de si tiene seguro, si el paciente tiene la capacidad económica de pagar, porque la última vez que se hizo la cuenta realmente salió bastante alta. Y para un paciente que va a fallecer en 3 meses, pues ¿no es cierto? Hay que humanizarse un poco. Yo creo que la humanidad de nosotros tiene que conseguirse poniéndose en los zapatos de la familia y del paciente y darle las opciones y ver, llegar a acuerdos con el hospital para hacer paquetes, descuentos o lo que sea. Pero siempre hay que ver paciente primero, ver qué se puede hacer con el paciente, ofrecerle lo mejor y lo que pueda acceder.